Amén, gloria a Dios, bendiciones a cada uno de ustedes, ministros, apóstoles y profetas y todo el grupo que se ha añadido a este hermoso seminario. Bendigo sus vidas. Sé que acá en esta plataforma hay hombres y mujeres con mucho conocimiento, con mucha sabiduría, pero ¿qué le parece si en estos momentos le pedimos al Espíritu Santo, verdad, que Él nos ayude, a aprender, porque realmente todos, mientras cada día que el Señor nos siga enseñando, nosotros seguimos enseñando a otros. Mientras seguimos aprendiendo, seguimos enseñando. Le doy gracias al Señor por mi familia, por mis hijos, para todos los que no nos conocen, mi esposo con 4 hijos, y pues bueno, ya vamos a cumplir 32 años de felizmente casados. Le damos gracias al Señor y 25 años sirviendo al Señor en el ministerio. Agradecemos al Señor por ello y pues aquí estamos para aprender. Así que esta es una enseñanza y recuerde cuando estaba en la escuela. Vamos a aprender. Esto no es una prédica, es una enseñanza. Así que vamos a comenzar con la doctrina de las Escrituras. O sea, las Escrituras, ¿verdad?, que dice la palabra del Señor, que son inspiradas por el Señor. Y realmente es maravilloso saber que dice que toda la Escritura es buena e inspirada. No fue hecha por hombre humano, sino a través de hombres dirigidos por el poder del Espíritu Santo, hombres que fueron llenos de Dios y que básicamente, si tenemos que decir que hay un autor, pues el autor de la Biblia es Dios. Entonces en ella no hay error. Nosotros como creyentes sabemos guiarnos por ella, y bendigo la vida de nuestro amado apóstol y la vida de cada uno de los ministros en este ministerio, que somos un equipo. Que Dios bendiga grandemente sus vidas. Así que Dios es un Dios que desea revelarse. Él no se mantiene callado, oiga, como los dioses paganos, dice, tanto en los antiguos o modernos. El Señor se agrada en hacerse conocer a sus criaturas. Su imagen es de un Dios de amor. Qué lindo y maravilloso es eso. El amor se debe comunicar siempre, y esa es la revelación que debe venir de Dios mismo. Los pensamientos del hombre pueden ser revelados solo por el hombre mismo. De la misma manera, solo Dios puede hacerse conocer. Así que, mi hermano, por lo tanto, claramente dice su palabra que esa revelación debe venir de Dios mismo. Los pensamientos del hombre pueden ser revelados solo por el hombre mismo. De la misma manera, solo Dios puede hacerse conocer. El mismo Dios de la Biblia es un Dios que habla desde la creación, y a través de toda la historia Dios reveló a través de ella y nos habla. Él habló al universo, brotó, existía. Mire, yo le voy a decir una cosa. Dice en Salmo 33:6, que lo vamos a estar leyendo: todo lo que Dios dijo, todo lo que Dios habló, simplemente vino. Entonces hoy vamos a estar mirando la veracidad sobre las Escrituras. Las Escrituras es el libro donde el Señor nos habla, es el libro donde Dios mucha gente busca que le hable Dios, pero se olvida, como decimos nosotros, quiere que Dios le hable, simplemente abra la Biblia y ahí le va a hablar. Pero en este momento dice el Salmo 33:6, y bueno, me encanta como dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Pero dice en otra versión, en el del Diario Vivir, dice: el Señor tan solo habló y los cielos fueron criados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Sabía que nosotros tenemos la genética de Él. Entonces las Escrituras son inspiradas por Dios, es la palabra de Dios. Quien no conoce a Dios no puede hablar de Él. Por lo tanto, es necesario conocer de Dios, conocer las Escrituras y dejarnos guiar por ellas. Cuando usted se empapa de ella, pues allí vamos a mirar. Dice que a través de los años Él ha revelado su voluntad, sus propósitos, hablando a hombres elegidos con la más grande revelación en la persona de Cristo Jesús, la palabra encarnada. Así dice en Juan 1, del 1 al 14. Dice claramente, y vamos a mirar lo que dice su palabra, Juan del 1 al 14,
Es maravilloso poder mirar cómo su palabra, vamos a estar leyendo la Biblia, lo que dice Juan 1, del 1 al 14. Y mire lo que dice en su palabra. Dice, en el principio, yo estoy leyendo la versión viviente, tengo también acá la Reina Valera. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios crió todas las cosas por medio de él. Observe algo. Y nada fue criado sin él. La palabra le dio vida a todo lo criado. O sea que todo lo criado fue criado por la palabra misma del Dios viviente. Por eso podemos confiar en las Escrituras. Y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad. Usted sabe que la palabra del Señor aquí está hablándose, refiriéndose a Jesús. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todo lo, venía al mundo, vino al mismo mundo que él había criado, pero el mundo no le conoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos le rechazaron, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Como podemos ver aquí en Juan 1 al 14, nos está hablando directamente de Jesucristo. Del principio, la palabra se hizo carne, vino por obra de Dios y nació en la Virgen María, que era señorita, y bueno, vino a nacer entre nosotros la palabra hablada de Dios, porque Dios tiene poder, por eso es que podemos confiar plenamente en su palabra, porque la palabra se hizo carne y la palabra, cuando tú la lees, tú estás conectado directamente con el corazón de Dios. Qué hermoso que la misma palabra de Dios habló y vino a nacer Dios mismo con nosotros. Así que dice literalmente, en Hebreos 1:2, si usted se fija, dice también que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Vamos a mirar lo que dice en Hebreos para que miremos cómo Dios directamente nos sigue hablando ahí en Hebreos. Vamos a mirar en el libro de Hebreos. Gloria al Señor. Dios es maravilloso. Y vamos a mirar lo que dice ahí en Hebreos 1, del 1 al 2. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gloria al Señor. Qué lindo. Como ve, usted vaya mirando y vaya escuchando cómo en las Escrituras, cuando entendemos eso, podemos saber que realmente Dios tiene poder en todo lo que Él habla. A Dios le ha agradado que todas estas revelaciones de Él fueran perseveradas para el hombre de hoy en el libro que llamamos la Biblia, porque ahí se anotó todo lo que Dios ha hablado para nosotros. Mucha gente no sabe que y hoy en día, como ministros, como personas que Dios nos ha llamado a ser los reporteros del reino de los cielos, nosotros tenemos que conocer al autor, tenemos que conocer la noticia para poder nosotros hablar del reino de los cielos. La buena noticia, que es no nuestra verdad, no la palabra que nosotros sabemos. Por eso el apóstol
Pablo tenía mucho estudio, mis hermanos, por eso yo le digo que con mucha humildad le digo, tenía mucho estudio, pero él dijo, yo me olvidé de todo mi estudio literalmente para solo aprender una sola cosa, de Cristo, de Dios. El estudio que usted y yo tenemos académico es muy bueno para este mundo, pero el estudio de la palabra de Dios es el que necesitamos conocer. Y yo aprendí una cosa de mis maestros en la escuela bíblica, que el día que usted termina de aprender, usted termina de enseñar. Entonces, por lo tanto, muchos naturalistas, oiga, han dicho que la única revelación de Dios que ellos necesitan puede ser hallada en la naturaleza. O sea que a través de los árboles, a través de las plantas, a través de lo que se mira, que ahí Dios les puede hablar, que ese es su Dios. Y no necesitan la revelación especial contenida que está en la Biblia. Es verdad que si Dios es el creador de toda la naturaleza, como la Biblia lo declara que lo es, entonces la naturaleza revelará mucho acerca de quién la trabajó a existencia o para que existiera. Pero la revelación de Dios a través de la naturaleza es muy limitada. O sea que no podemos confiar en el simple hecho de la naturaleza. O sea que Dios crió todo y allí Dios nos habla, la grandeza del Dios poderoso que crió todo. Pero Dios no se manifiesta ahí completamente en la naturaleza para confiar solamente en un árbol o en una cosa que fue criada por Él mismo. Ciertamente el Dios que crió este increíble mundo, sin mencionar el vasto universo del cual es solo una diminuta parte. Debe ser un Dios tan grande, lleno de sabiduría y poder, pero aquí la revelación termina. La naturaleza no nos dice nada acerca del gran amor de Dios, ni de su santidad, ni de la gracia que nos ha provisto para salvarnos a través de Jesucristo. Todos los grandes propósitos y planes de Dios para el hombre son revelados solo en la palabra escrita que tenemos aquí enfrente de nosotros, la Biblia. Por lo tanto, hay una opinión sostenida, oiga bien, ampliamente en algunos círculos intelectuales de que la Biblia es la historia del esfuerzo humano por encontrar a Dios. Mucha gente piensa o dice que ¿quién te dice que ahí es que Dios está hablando? Incluso vas a encontrar personas que te dicen, ese libro lo pudieron haber hecho hombres. Y sí, yo sé que hay mucha gente. Yo en una ocasión le dije a una persona, qué curioso que ese libro que tú dices que posiblemente lo hizo un hombre, cambió tan fuertemente mi vida, porque el hombre con toda su ciencia y con todo el conocimiento que tiene no pudo sanar el alma de una persona abusada. No puede sanar el alma de un corazón roto. Pero la bendita palabra puede cambiar al borracho, a la prostituta. Qué curioso que realmente si fuera un hombre, ¿cuándo usted ha visto que un hombre pueda cambiar a otra persona? ¿Cuántas veces prometíamos a Dios cambiar, dejar de comer mucho para bajar de peso y no podíamos lograr aquello? Pero cuando le entregamos nuestro corazón a Cristo, cuando creímos esta palabra que Él habló, esa palabra vino y hizo un cambio en nosotros. Hombres y mujeres alrededor del mundo, millones de personas, billones, cada día son cambiadas por esta palabra. Quiere decir que el autor de la vida es el único que liberta, el único que cambia y transforma vidas, que el ser humano jamás cambia. Eso es lo que el hombre, cuando me refiero al hombre, me refiero a la mujer y al hombre, debe entender que no es tu palabrería la que cambia al hombre, es la palabra. Cuando nosotros predicamos la palabra, ella cambia. Es la palabra que cambia. Por lo tanto, si esto fuera cierto, no habría en ella ninguna autoridad o sentido de revelación divina, sino solo una simple explicación del intento humano por alcanzar verdades que van mucho más allá de la habilidad. Y en lugar de ser un libro que reúne esfuerzos de hombre para encontrar a Dios, la Biblia es la narrativa de los esfuerzos de Dios para revelarse al hombre. Es todo lo contrario. Por este motivo, es de suma importancia que entendamos algo acerca del origen de su formación, su autoridad, su infalibilidad, su inspiración divina. Esto será considerado bajo el estudio de la bibliología. Vamos a mirar ahora a la luz de la palabra, si las escrituras están hechas directamente por el Señor. Por lo tanto, los nombres de las escrituras
Dice, nuestra palabra española Biblia viene de la palabra griegos, biblos, que significa un libro, biblos, de la genealogía de Jesucristo. Mire lo que dice en Mateo 1:2. Vamos aquí a mirar mucho Biblia. Mateo, dice su palabra en Mateo. Vamos a mirar acá. Gloria al Señor. 1:2 dice, Abraham engendró a Isaac, a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Como puede mirar usted, aquí dice claramente, y la genealogía, y si usted le sigue más adelante ahí, después del Mateo 1:2, usted va a mirar la genealogía. En la Biblia habla de dónde vino el Mesías, de dónde vino el Salvador, cuál fue la tribu de donde él vino, y ahí sigue, pero nos quedamos hasta ahí. Dice, también viene del biblión, una forma diminutiva de biblos, que significa pequeño libro, y se le dio el libro biblión, y habiendo abierto el libro, en Lucas 4:17 dice claramente algo bien importante. Vamos a mirar qué dice en Lucas. Observe cada cita que le voy a estar dando. Va a estar hablando que las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por Dios. Vamos a mirar Lucas 4:17. Su palabra bendita dice en su palabra, y se le dio el libro de la profecía, de Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Como puede ver, también se le llama el libro. Estamos hablando hoy de las escrituras, cómo se le da los nombres, libro, escrituras. Entonces, la palabra biblos viene del nombre dado a la pulpa interior de la caña o del papiro, sobre la cual se escribían los libros antiguos. El papiro era algo, porque en ese tiempo no había papel como ahora tenemos. Era simplemente otro tipo de material. Otros nombres que le da las escrituras. La Biblia también es llamada la escritura. Ya miramos que se le llama libro en los versículos que le acabo de dar. Pero en otros versículos que vamos a estar leyendo aquí, se le dice otros nombres, también se le llama las escrituras. En Marcos 12:10, vamos a mirar lo que dice Marcos 12:10. Esto es bien importante porque a la misma vez que yo estoy dando la enseñanza, me encantaría que usted tenga también su Biblia, porque este es un estudio. Esto no es, usted tiene que tener su Biblia y tiene que estar estudiando conmigo. Es bien importante que usted tenga su Biblia y que vayamos juntos a la palabra. Porque mire, hoy en día hay un montón de anticristos predicando su propia palabra. Gloria a Dios por los que tienen su Biblia. Porque necesitamos tener la Biblia. No solo haga apuntes, tenga su Biblia. Es bien importante que a usted no lo engañen, que a usted que usted cuando hable y se pare en cualquier lugar, usted vaya con la palabra. Que si lo rechazan a usted, rechazan las escrituras que usted predica. Entonces, acá dice claramente Marcos 12:10, gloria al Señor, y dice, ni aún esta escritura habéis leído. Observe algo, ni aún esta escritura habéis leído. La palabra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Observe, ni aún esta escritura. ¿Cómo le llama ahí Marcos? La escritura. En Marcos 15:28, vamos a mirar lo que dice Marcos 15:28, poquito adelantito. Observemos cómo sigue diciendo, cómo se le llama ahí las escrituras. 15:28, y dice, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. La escritura se cumplió. Ahí se le llama también la escritura. En Lucas 4:21, observe también lo que dice Lucas 4:21. Vamos a mirar ahí Lucas 4:21. Observemos, vamos paso por paso.
Gloria al Señor. 4:21. Estamos mirando cómo se le llama aquí el doctor de la Biblia. Un doctor, era un médico. 4:21. Dice claramente: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Se fija cómo Jesús se refirió a esta escritura. Entonces estamos mirando cada autor de la Biblia, como aquí se le llaman las escrituras. Hoy en día, en esta primera clase, estamos hablando sobre las escrituras. Primero comenzamos quién la habló, quién es el autor, para poder después hablar de él, porque vamos a ir más adelante desglosando más cosas, pero en este primer capítulo que enseñamos, vamos a hablar sobre el autor de las escrituras, del autor que allí hablan de él. Entonces vamos a mirar lo que dice ahora en Juan 2:22. Observe algo, vaya conmigo a Juan 2:22. Qué hermoso es poder leer la escritura juntos. Juan 2:22. Leer la palabra no es aburrido, es hermoso. Dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en las escrituras. Y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Observa cómo ahí también habla. Y creyeron la escritura. Aquí el apóstol Juan también le llama la escritura. Veamos allí mismo Juan 7:38. Vamos a ir a Juan 7:38. Juan 7:38, vamos más adelantito. Estamos juntos leyendo la palabra. Juan 7:38. Y dice: el que cree en mí, como dice la escritura, hablando Cristo, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la escritura. ¿Cómo le llamó el autor de la vida a este libro sagrado? Las escrituras. Entonces estamos mirando aquí los nombres y vamos a mirar lo que dice ahí mismo en el libro de Juan 10:35. Vamos más adelantito. 10:35. Y dice su palabra, gloria al Señor, 10:35. Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Observe, sigue llamando la escritura el mismo Cristo. 10:35, pero ahora observemos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 4:3. ¿Qué dice? ¿Cómo se refiere él a este libro que nosotros usamos como guía? Romanos 4:3. Y vamos a mirar. Estudiar la palabra es maravilloso, es lindo. 4:3. Por eso es importante hoy en día. 4:3. Vamos a mirar. Dice, ¿por qué? Dice, porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó, dice, porque ¿qué dice la escritura? ¿Se fija cómo se refiere el apóstol Pablo? De que él creyó la escritura. Mire, hoy en día muchos hablan mucha cuento en los púlpitos, en muchos lugares. Hay gente que predica mucha palabrería, pero poca Biblia. ¿Me entiende? Y le hacen una psicología perfecta, porque hay hombres y mujeres súper preparados psicológicamente a nivel intelectual, pero eso no es lo que cambia el hombre. Y tampoco un show cuando se para en el de un púlpito. Lo que cambia el hombre es un sermón profético bíblico inspirado por la bendita palabra de Dios. Hay hombres alrededor del mundo en estos tiempos predicando sus propios cuentos, y hay un pueblo sin conocimiento que a todos le dicen amén. Es necesario que nosotros, porque dice, yo tiemblo ante esta palabra, y que el Señor nos ayude a dar esta enseñanza, porque yo aprendí que de toda palabra, de la misma escritura, daremos cuentas al Señor. Y ay de mí si yo hago errar a aquellos que yo instruyo. Entonces, nosotros como hombres y mujeres de Dios que predicamos, tenemos que conocer al autor de este libro y conocer y entender que daremos cuenta de todo lo que hablemos.
Por lo tanto, miremos algo más importante aquí en Gálatas 4:30. Gálatas 4:30, su bendita palabra nos sigue hablando sobre las escrituras. Y aquí vuelvo a decir, una enseñanza es muy diferente a una prédica. Por lo tanto, acá dice en Gálatas 4:30, Gálatas 4:30, y dice, ¿mas qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Qué dicen las escrituras? Observe cómo todos los autores que estamos hablando se refiere a nombres las escrituras. Miremos segunda de Pedro 1:20. Aquí vamos a ver el apóstol Pedro, cómo le llama a este libro. 1:20. Segunda de Pedro 1:20. Entonces, mire lo que dice. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las escrituras es interpretación privada. Qué tremendo. Entendiendo primeramente esto, que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada. ¿Cómo se refiere el apóstol Pedro? Las escrituras. Por lo tanto, y en las escrituras, en Mateo 22:29, dice algo muy importante. Entonces, hoy estamos conociendo el libro, el biblión, cómo se refieren los autores a este libro, de donde vamos a después estudiar el hermoso autor de ella. Mateo 22:29, y observemos otra vez aquí algo sumamente importante. Mateo 22, gloria a Dios, 29, gloria a Dios, 29, y dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, me encanta cómo dice aquí, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Pero me encanta como dice la otra versión. Mire, yo quiero leer, porque hay un hermano que dijo, cómprese Biblia. Yo tengo diccionarios bíblicos, comentarios, y tengo todas las Biblias. Entonces, en Mateo, yo quiero mirar, me encanta como dice en esta versión del Diario Vivir, 22, Mateo 22, 30, y dice, wow, pues cuando los 22, Mateo 22, a ver, dame un segundito. Mateo 22, 29, perdón. Mateo 22, 29, y dice, Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las escrituras y no conocen el poder de Dios. Me encanta lo que dice. ¿Sabe cuánta gente no conoce ni las escrituras, ni conoce el poder de Dios y anda predicando cuentos chinos? Muchísima gente. Si alguien no conoce las escrituras, pues tampoco conoce el poder de Dios. Y no puede, por esa misma razón, no puede creer que viene un milagro a su vida. Porque cuando usted no conoce, pero cuando usted conoce las escrituras y el autor de ella, porque ahí dijo, el error de ustedes, aquí Jesús dijo claramente, el error de ustedes es que no conocen las escrituras y no conocen el poder de Dios. Gloria al Señor, qué lindo es nuestro Dios. Veamos lo que dice en Marcos 12:24. Marcos 12:24. Y vamos a mirar aquí en el libro de Marcos. Van junto conmigo y vamos a mirar lo que dice aquí en el libro de Marcos. Yo sé que muchos de ustedes quizá hayan estudiado, pero hoy vamos a refrescar cosas maravillosas. Marcos 12:24. 12:24, y mire lo que dice su bendita palabra. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erréis,
Por esto, porque ignoráis las escrituras. ¿Por qué ignoráis las escrituras y el poder de Dios? No erréis por esto. ¿Por qué ignoráis las escrituras y el poder de Dios? ¡Qué tremendo! Mire, ignorar las escrituras y el poder de Dios es muy tremendo, es andar ciego. Qué importante es conocer este libro. Pero que el Espíritu Santo nos traiga revelación. Quien no conoce este libro, el que no come este libro, pero que no conoce, lo puede leer y leerlo como un cuento. Y decir, yo soy buenísimo para hacer una buena prédica. Y arma un mensaje, pero no conoce la esencia de lo que está ahí adentro. Y yo le voy a decir una cosa, lo que aquí está escrito, este bendito libro es santo. Él cambia, transforma, porque quien está ahí, es más, en este momento, el autor de este libro, de las escrituras, está junto a usted y está junto a mí. Es el único libro donde el autor está presente. Las escrituras. Entonces, cuando yo hablo sobre ellas, ¿quién cree que está presente? Si usted desata la palabra sobre un enfermo, ¿será que él miente que esa palabra dice que no regresa vacía? Que él mandó. Por lo tanto, veamos algo más importante aquí en Lucas 24, 27. Veamos lo que dice este autor en Lucas 24, refiriéndose a las escrituras. Lucas 24, 27. Gloria al Señor. Qué maravilloso es nuestro Dios. 24, 27. 24, 27. Y comenzando desde el Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Mire, hay gente que dice, yo nada más hablo del Nuevo Testamento, ya el Viejo ya no se cumple. ¿Qué dijo Cristo aquí? ¿O qué decían el doctor, el médico Lucas en cuanto a Cristo? Dice, y comenzando desde Moisés, o sea, Moisés escribió el principio, él comenzó desde el principio. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las escrituras lo que decían de él. Gloria al Señor. Observemos algo aquí en Juan 5:39. Yo simplemente le estoy dando los versículos bíblicos en donde comprobamos cómo se le llama a las escrituras. Y cuando nos referimos a las escrituras, estamos hablando algo bien importante. Escritura viene de un pacto, de algo muy lindo. Juan 5:39. Vamos a mirar lo que dice su bendita palabra, Juan 5:39. Dice Juan 5:39. Gloria al Señor. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Qué nos manda a decir? ¿Cómo se refiere aquí en las escudriñar? ¿Quién es el que tiene que escudriñar? No se trata de sentarnos porque somos profesionales y sabemos armar un buen mensaje. Escudriñar significa que busques en diccionarios, que busques en Biblias. Mira, compara. Hay veces que las Biblias no es que estén erradas, pero a veces les falta un versículo. Yo anoche, mientras estaba estudiando aquí el tema que iba a dar ahora, me di cuenta que una de la Biblia que me gusta leer mucho le faltaba un versículo. Yo no creo que no lo quisieron poner, se les olvidó, se les pasó. A veces son mensajes, cosas de error que se les olvidó, y a veces hay palabras que son quitadas. Hay veces que hay palabras que en la Reina Valera están, que en la otra no están. Pero aquí yo le voy a decir una cosa, habla bien claro: escudriñar las escrituras. Es bueno leer otros libros, es bueno que leas libros, pero nunca dejes de leer las escrituras, porque allí habla del autor de la vida. Las escrituras hablan de quién es Dios, de qué es lo que hace Dios, de cuál es la voluntad de Dios. En las escrituras habla qué dice Dios de tu vida. Las escrituras son hermosas. Entonces, vamos a mirar. Aquí leímos en este momento en Juan
¿verdad? Juan 5:39. Entonces vamos a mirar ahora Hechos 17:11. Hechos 17:11. Gloria al Señor. Vamos a ir al libro de Hechos, mirando lo que dice su bendita palabra. Hechos. Gloria al Señor. Nuestro Dios es maravilloso. 17:11. 17:11. Y dice su palabra bendita en Hechos 17:11. Qué maravilloso. Hechos 17:11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Oiga bien, este fue el versículo que no pude encontrar en la versión viviente, que me encanta leer. Dije, ¿dónde está? Se lo comieron. Entonces, muchas veces, quizá usted, por eso es importante que a veces uno invierte en tanta cosa. Es importante que nosotros tengamos un diccionario bíblico, comentarios bíblicos. En las Escrituras no solamente habla de esto, sino que también allí habla de tiempos, habla de dichos, habla de cultura, habla de muchas cosas. Entonces, hay muchas cosas que uno necesita ir al diccionario para entender más profundo lo que está queriendo decir. ¿Por qué usaba este lenguaje tal autor? ¿O a qué se refería esto? ¿Qué significa la higuera? Lo que habla ahí en las Escrituras, ¿verdad? Entonces, pero me encanta lo que este hombre dice. Aquí dice en su palabra, claramente, en el 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, estaban atentos a la palabra. Pero así como está usted ahorita con la Biblia, usted está atento a la palabra, pero está mirando la Biblia, porque a usted no lo van a engañar. Usted está mirando si yo le estoy enseñando correctamente bien. Usted también está haciendo lo que ellos, a la luz de la palabra, está estudiándola conmigo, para ver si yo le estoy enseñando lo correcto. ¿Sí me entiende? Porque una cosa es predicar y otra cosa es estar a la luz de la palabra. Es como que estamos juntos en un estudio. Entonces dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea que todo lo que les enseñaban a ellos iban a la Biblia y decían, oye, lo que nos estás diciendo tiene razón, acá dice. Entonces hay que ponernos las pilas. Entonces ellos escudriñaban, y hoy en día la gente necesita escudriñar las Escrituras para que cuando se le dice algo, pues dejar que la Escritura nos cambie. Porque si ahí dice, más vale que cambiemos, porque nosotros no vamos a cambiar a Dios ni al autor de las Escrituras. O nosotros cambiamos a ellas o no entramos al cielo. Así de simple. Entonces miramos aquí en Romanos 1, del 1 al 2. Vayamos a Romanos 1, ahí adelantito de Hechos. Romanos 1, del 1 al 2 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes que sus profetas en las santas, ¿qué? Escrituras. Mire qué tremendo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes. Oiga, escuche esto. Antes, por sus profetas. ¿Quién profetizó la venida de Cristo en las Escrituras? Sus santos profetas. En las santas Escrituras. Entonces, miramos claramente aquí algo bien importante en Corintios, en Primera de Corintios 3 al 4, 15, Primera de Corintios 15 del 3 al 4. Vamos a mirar. Primera de Corintios 15 del 3 al 4. Vamos dándole seguimiento a lo que es, cómo se le llama a este libro, o cómo le llamaban los autores. 15, 3 al 4. 15, 1 Corintios 15 del 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Conforme, o sea, estaba predicando. Cuando la palabra se refiere conforme a, significa lo que estoy diciendo no es conforme a lo que yo creo o pienso. Hola. Ahí dice en su palabra que Él resucitó y las Escrituras no mienten. Entonces el mensaje que Él traía era conforme a las Escrituras. Y vayamos a 2 de Timoteo 3:15. 2 de Timoteo 3:15. Seguimos mirando cómo se le llama a las Escrituras, porque ahorita vamos a pasar a otro punto. 2 de Timoteo 3:15. Solo quiero que nos quede bien claro esto. Gloria al Señor. 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Gloria al Señor. Qué lindo es poder estudiar la palabra. 2 de Timoteo 3:15. Y mire lo que dice su bendita palabra. Dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo, o el apóstol Pablo, le estaba hablando a su hijo espiritual Timoteo, sabiendo, miren lo que le dice, sabiendo esto, y que desde tu niñez has sabido las sagradas Escrituras. Quiere decir que desde muy chiquito lo instruyeron con cuentos conforme a lo que la nación nos enseña. Hoy en día tenemos que enseñar en los lugares donde estamos, como padres espirituales o como madres espirituales, como pastores, ministros o como padres en nuestros hogares. La primera iglesia que tenemos que enseñar las Escrituras en nuestra casa, nuestros hijos. Aquí habla claramente que desde niño estudiaba las Escrituras, las cuales lo pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pero miren lo que dice en 2 de Pedro 3:16, refiriéndose a las Escrituras. Estamos en el mismo inciso, 2 de Pedro. Ahí más adelante del libro donde estabas leyendo, 2 de Pedro 3:16. Gloria al Señor. Vamos a mirar 3:16. Dios es maravilloso cómo nos habla. 3:16. Casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre los cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indotos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición. Hay gente, aquí se está refiriendo, el apóstol Pedro está diciendo que las Escrituras, si no son guiadas, oye bien, por el Espíritu Santo, la gente puede torcerlas, puede enseñarlas mal. Qué importante es que usted como ministro tiemble. Si usted está sintiendo el llamado para predicar, para enseñar, lo primero que tenemos que hacer es conocer las Escrituras y el autor de ellas. Pero hoy estamos hablando, si no conocemos las Escrituras, no vamos a conocer el autor. Vamos a hablar de un cuento de alguien que nos contó. Pero cuando usted no conoce a alguien, usted anda hablando lo que alguien le contó. No es genuino, no es auténtico. No hay como conocer. Cuando usted conoce las Escrituras, usted conoce el autor de ellas. Usted cuando alguien le habla diferente de las Escrituras o del autor de ella, usted inmediatamente discierne porque está lleno, está impregnado de las Escrituras y del autor de ella. Porque quien se llena de las Escrituras se llena del autor de ella. Y no hay nadie que lo pueda engañar. Entonces, y tampoco va a engañar a nadie. Porque Jesús se refirió que como un ciego puede ir a otro ciego. Si usted no conoce las Escrituras,
va a ser guía de ciegos, y no solamente a otros, sino que también nuestra propia vida se perderá, y Dios nos pedirá cuentas por hacer errar a la gente, porque aquí dice que para perdición. Que el Señor tenga misericordia. Estos términos significan sagradas escrituras. Escuche, ahora vamos a hablar de unos últimos versículos que dice sagradas, santas escrituras. Pablo utiliza una vez las santas escrituras. Miremos lo que dice en Romanos 1:2. Ahora vamos a mirar, anteriormente leímos la escritura, pero ahora vamos a escuchar cómo se refiere las sagradas escrituras. Romanos 1:2. Mire lo que dice. En Romanos, gloria al Señor, Romanos 1:2. Dios es maravilloso. Gloria al Señor. Dice en Romanos 1:2. Y que él había prometido antes por sus profetas en las santas, ¿qué dice? Santas escrituras. ¿Se fija cómo acá ahora se refiere? Santas escrituras. Una vez las sagradas escrituras. Dice que Pablo se refiere, aquí en este versículo que acabamos de leer, Pablo se refiere a las santas escrituras, pero en otro versículo dice las sagradas escrituras en 2 de Timoteo 3:15. Observe, dice en 2 de Timoteo 3:15, miremos eso en 2 de Timoteo 3:15, y dice su palabra 3:15. Gloria al Señor. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, como acabamos de mirar. Entonces, en una vez la palabra dice que en una vez la palabra de Dios. Mire, aquí Pablo en este versículo de Romanos 3:2 se refiere la palabra de Dios. Ahí cambia el nombre, la palabra de Dios. Entonces dice, como ve, usted va observando los autores cómo se referían a ellas. En Romanos 3:2, gloria al Señor, Romanos 3:2, gloria a Cristo. Romanos 3:2. Dice Romanos 3:2, observe, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Se fija cómo aquí el apóstol Pablo se refiere a la palabra de Dios. Entonces, las Sagradas Escrituras también se refieren a la palabra de Dios. Y veamos una vez los nombres más descriptivos y satisfactorios es la palabra de Dios. O sea, los que más muchas veces también usaban la palabra de Dios en Marcos 7:13. Veamos lo que dice Marcos 7:13. Marcos 7:13. Observemos lo que dice aquí en Marcos 7:13. Marcos 7:13. Es lindo porque ahora estamos 7:13. Dice su palabra, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Fíjese lo que dice el invalidando la palabra de Dios. Hay gente que enseñaba en esos tiempos, o sea que en vez de enseñar la palabra de Dios, la quebrantaban, la invalidaban por enseñar tradiciones de hombres. Hoy en día en muchos lugares se predica tradiciones, reglas de hombre, en vez de enseñar la palabra para que la palabra cambie al hombre. Se enfocan tanto en hacer cambiar, en la apariencia del hombre, en querer cambiar al hombre, en vez de enseñar la palabra de Dios, y ella es la que cambia al hombre. Nosotros necesitamos entender que esta bendita palabra es la que cambia. Yo dije al principio que a mí me hablaron de Cristo y que me salvó. Si Dios a mí no me cambia, a mí nadie me cambia. Créamelo.
Y yo le doy gracias a Dios y usted esté agradecido con Dios que puede estar ahí en su casa tomándose un café, un té. Pero cuando yo estudié tenía que ir lejos a estudiar en una escuela bíblica. Hasta California, de aquí de Washington, y hasta un lugar de 2 horas a 3 horas cerca de Canadá. Y un día entero, no eran 2 horas como nosotros, un día entero. ¿Me iban a pagar porque yo tuviera este estudio? No. Yo tenía que ser responsable en prepararme para yo saber lo que enseñaba al pueblo. Así que mi hermano, usted siéntase privilegiado porque en su casa puede estar teniendo este estudio bendito de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y miremos lo que dice en Romanos 10:17. Romanos 10:17. ¿Cómo se refieren las escrituras aquí? La palabra de Dios, Romanos 10. Es maravilloso poder mirar cómo 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo es que le viene fe a un ser humano? No es por escuchar hombres y mujeres elocuentes. Mira, posiblemente hay muchos hombres por ahí que tienen una elocuencia, se avientan un tremendo discurso, porque hay oradores buenos para hablar. Hay gente buena para entretener. Pero esa que esté predicando la palabra, yo no sé. La palabra de Dios es bien importante, mi hermano. Nosotros podemos, hoy en día tengamos cuidado, mis hermanos, a usted y a mí nos está tocando vivir la estocada final antes de la venida de Cristo. Hoy más que nunca esta visión de nuestro amado apóstol José Antonio, de traer esta enseñanza a hombres y mujeres alrededor, de todo aquel que quiera, porque a nadie se le obliga. Él no anda robando a nadie ni jalando a nadie. Yo le pedí que me robe a mí. Yo voluntariamente le pedí que me robe y me lleve para España. Pero él no roba a nadie. Acá cada quien quiere prepararse porque siente un compromiso de que todo lo que enseñe, de que todo lo que hable, que no esté enseñando erróneamente, que usted esté seguro. Cuando usted está seguro de lo que usted enseña, cuando usted está seguro de quien usted habla la palabra con autoridad y con confianza de que va a ocurrir un cambio en aquellos que la creen. Porque usted conoce las escrituras, conoce la palabra de Dios, que en este momento estamos hablando cómo se referían ellos a la palabra de Dios. Miremos lo que dice en 2 Corintios 2:17. 2 Corintios 2:17. A mí me encanta leer la palabra. Yo todavía tengo vivo al pastor, al mentor, ya está abuelito, al mentor que a mí me habló de Cristo. Yo lo enfadaba hasta las 3 de la mañana. Yo tenía hambre de conocer la palabra, de saber más. Era muy preguntona y es bueno saber mucho. 2 Corintios 2:17. Y dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Voy a leer en la otra versión, porque a mí me encanta lo que dice esta versión. Miren lo que dice en 2 Corintios 2:17. Yo uso muchas veces, yo tengo las dos versiones cuando predico. 2 Corintios 2:17, en la pantalla de la televisión yo tengo las dos versiones. 2:17, y dice, ya ven, no somos como tantos charlatanes. Me encanta porque esta palabra suena más así como el lenguaje nuestro. No somos como muchos charlatanes que predican para provecho personal. ¿Sabe cuánta gente predica por ahí? Porque predica un buen mensaje, aunque ni siquiera oran el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que necesita esta iglesia? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que yo tengo que predicar en este lugar donde voy? Muchos predican un mensaje porque quieren recibir una buena ofrenda que no lastime a las ovejas, que no lastime a la gente, algo que quieran escuchar para recibir. Pero tú te tienes que preocupar por predicar la palabra de Dios y la voluntad del autor de la palabra de Dios. Porque para cada iglesia donde tú prediques, donde tú vayas, para cada persona, el autor de la palabra de Dios conoce la vida de ese lugar, conoce la vida de todas las personas. Y nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, no por interés, sino porque el interés del autor de la palabra de Dios.
¿Cuál es el interés del autor de la palabra de Dios? El salvar las almas. La salvación de las almas. ¿Cuál debe ser el interés de todo ministro de Dios? De toda persona de Dios. No el interés personal, no el que vean que yo prediqué bonito, que hablé muchas lenguas, que tengo muchos dones, que saqué demonios, que podrás tener todos los dones del mundo y todo lo que sea, porque los dones son irrevocables. Pero el Señor dice que la palabra de Dios es la que cambia. Cuando tu corazón está alineado con la palabra de Dios y con el deseo de la voluntad del autor de la palabra de Dios, tú tiemblas y oras antes de salir a cualquier parte y dices, yo quiero, papá, predicar tu perfecta voluntad, porque esta es tu palabra, la palabra de Dios. En Primera de Tesalonicenses 2:13, mire lo que dice. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses. Gloria al Señor. Primera de Tesalonicenses 2:13. Mire lo que dice su bendita palabra. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué es lo que hace el cambio? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que la palabra, cuando te hablamos la palabra de Dios, le estaba diciendo a los de Tesalónica, cuando te hablamos la palabra de Dios, la cual recibiste, la cual cambia, la cual transforma. Qué importante es que nosotros enseñemos la palabra de Dios. Aquí se refiere a la palabra de Dios. Y en Hebreos 4:12, mire lo que dice. Hebreos 4:12. Dice en Hebreos 4:12, su palabra es hermosa. 4:12 y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero yo quiero leer en esta versión para que vea la diferencia. Por eso le digo, yo le animo a que usted tenga varias Biblias. 4:12, voy a leerle cómo dice. Usted quizá la está leyendo ahí en la Reina Valera, que es la que usamos más, pero aquí en la 4:12, en la del Diario Vivir, dice, mire, pues la palabra de Dios es viva, poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra el alma, oiga bien, penetra el alma y el espíritu, entra en la articulación y la médula del hueso, oiga, donde no puede entrar nada más, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Qué le parece? ¿Se fija cómo habla acá? O sea que la palabra de Dios, que la palabra de Dios cuando la predicamos, qué proceso, qué efecto es el que causa en la mente que la escucha, en la persona que la escucha. Observe lo poderosa que es. No tenemos que gritar ni aventar un vaso de agua. Ella es poderosa, dice claramente, la palabra de Dios es viva. Número uno, es viva. O sea, porque el autor está presente, ella es viva, es poderosa. No solamente va a ser un poder, dice, y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Ella corta cualquier cosa que no le agrada, ella sana, ella hace cirugía. Y dice, penetra entre el alma. Dígame usted, ¿qué médico puede operar el alma? Nadie. El médico no puede operar el alma. El alma es los sentimientos, las emociones, los pensamientos. El alma, el espíritu, solo Dios que dio el espíritu, pero la palabra transforma el espíritu. Entra en la articulación, usted sabe que estamos hablando de cosas médicas, en las articulaciones, en las arterias, en la médula del hueso, o sea, en medio del hueso, donde está ese tutanito, donde están los ovecitos, en medio del hueso. Y no solo eso, dice que
La gente puede esconder cosas que dicen, nadie las sabe, pero cuando viene esa palabra profética que descubre la palabra de Dios, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Así que la gente se puede esconder de los pastores, de los predicadores, pero de Dios no. O sea, la palabra descubre, la palabra sana, la palabra opera, la palabra de Dios es viva. Entonces, cuando usted predica la palabra, cuando usted se llena de la palabra, si usted come la palabra, si usted se llena de la palabra, si usted conoce al autor de la palabra, ¿qué cree que va a pasar? Usted está vivo, está vibrando y transmite vida y transmite cambios en aquellos que usted les está transmitiendo la palabra de Dios. Por eso es bien importante que hombres y mujeres de Dios vivan, se preparen en la palabra de Dios, la coman, porque quien no come la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a transmitir? Mensajes aprendidos, actitudes aprendidas que solamente hoy en día se han profesionalizado las personas para predicar, personas que estudiaron y que son psicólogos por profesión, están usando el control en la manipulación, pero no es la palabra del Señor la que están predicando. Que Dios nos ayude. Vamos a mirar ahora. Nos vamos a otra parte donde ya terminamos de hablar esa parte, pero vamos a hablar las divisiones de las escrituras. Vamos a mirar cómo funciona esto. Dice los dos testamentos. La Biblia está dividida en dos secciones conocidas como el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra testamento originalmente fue traducida pacto y significa cada uno es un pacto que Dios hizo con su pueblo. Hay 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Entonces, mire, divisiones del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento hebreo estaba comúnmente dividido en tres secciones. La ley o Torah, 5 libros. Génesis, escuche esto, 5 libros. La ley o Torah, que son 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Son los 5 libros de la ley. Pero vamos a mirar los libros de los profetas o Nehilim, 8 libros. Los primeros libros, los primeros profetas o libros de los profetas dice 4 libros. Vamos a mirar quiénes son. El libro de Josué, el libro de los jueces, Samuel y Reyes. Escucha esto, dice, los últimos profetas son 4 libros. Isaías, Jeremías, Ezequías y los 12, Oseas, Joel, Amós, etc. Vamos a mirar ahora los escritos o Ketuvim, 11 libros. ¿Cuáles son? Libros poéticos. Vamos a mirar cuáles son los libros poéticos. Hay 3 libros poéticos que son Salmos, Proverbios y Job. 5 pergaminos o Mejillim, Cantar de Cantares, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Esther y Eclesiastés. Y los libros históricos, 4 libros: Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Entonces, observe algo. Estas divisiones están de acuerdo con la palabra de Jesús. Observe muy pendiente lo que acaba de escuchar. Dice aquí que estas divisiones están de acuerdo con la palabra de Jesús. Estas son las palabras que os hablé aún en Lucas 24:44, dice. Estas son las palabras que los hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Se fija lo que dice? En Lucas 24:44 dice, a veces se le refiere al Antiguo Testamento de una forma más concisa como la ley y los profetas. Pero observe algo, como Cristo mismo dijo en Lucas 24:44, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario
que se cumpliese todo lo que está escrito en mi libro, en la ley de Moisés. Oiga, Jesús no vino a quitar el antiguo, en los profetas. O sea que en Cristo Jesús se cumplió hasta en los salmos. Desde Moisés, los profetas y los salmos hablan de Cristo. Entonces no podemos decir que del Nuevo Testamento que ya el viejo ya no sirve. No, en Jesús se cumple todo. Y tenemos que conocer las Sagradas Escrituras todo, para que no andemos con herejías o enseñando cosas o que nos metan cosas chuecas. Entonces dice que a veces en el Antiguo Testamento se refiere como en forma de concisa como la ley de los profetas. Mire, vamos a mirar algunas citas bíblicas que habla aquí en cuanto a la ley de los profetas. Vamos a Mateo 5:17. Y yo quiero que vaya conmigo aquí en Mateo 5:17. Gloria al Señor. Mateo 5:17. Gloria al Señor. Mateo 5:17. Dios es maravilloso. No penséis, mira, fíjate lo que, hablando Cristo, porque mira, cuando usted tiene su Biblia, yo no sé, las Biblias de estudio o Biblias que son grandes, tienen la letra roja, es donde hablaba Dios, o mismo Jesús, porque Jesús es Dios. En Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. O sea, yo le voy a leer ahora en la versión la otra para que usted vea, porque a veces la palabra abrogar y todo eso como que uno no la entiende. Entonces uno va al diccionario o vas a la otra Biblia, que esta Biblia tiene el diccionario incluido, 5:17. Me encanta como dice aquí. Me encanta a mí descubrir en otras Biblias, porque es bien importante cuando hago enseñanzas, mirar en otras Biblias y mirar ahí lo que te estoy enseñando. Dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido, hablando Cristo. No vine para abolir la ley ni la de Moisés, la ley de Moisés, o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. ¿Qué tal? ¿Se fija cómo habla acá bien claro? No vine, o sea que acá cuando dice no vine, en esta Biblia dice, no vine a abrogar, y acá dice, no vine a abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. No los vine a alterar o a romperlos. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos o lo que se habló ya. Jesús hablando. Entonces aquí en el 11, Mateo 11:13, dice algo bien importante. Mateo 11:13. Vamos a irnos a Mateo. Ahí vamos a la Biblia. Yo sé que muchos tienen su teléfono, más rápido la encuentran, pero yo necesito tener una Biblia aquí porque necesito estar mirando las dos versiones. Mateo 11:13, y mire lo que dice. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y ahí habla, se diga, todos los profetas, estaba hablando Cristo, que todos los profetas profetizaron de él hasta llegar a Juan. De veras hablando de Cristo. Entonces, como ve ahí en Hechos 13:15. Vamos a mirar cómo se refiere aquí algo bien importante. Hechos 13:15. Hechos 13:15. Gloria al Señor. 13. Hechos 13:15. Mire lo que dice. Gloria al Señor. Y dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Se fija? Como acá también habla, y después de la escritura de la ley y de los profetas. O sea que hoy en día hay muchos ministros que dicen, ya no hay profetas.
Ya no creemos en ese. El Espíritu Santo sigue hablando en estas escrituras, en esta palabra de Dios, sobre los 5 ministerios que siguen siendo fuertemente movidos por su pueblo en estos tiempos. Aún más breve, el término ley parece incluir a las otras diversiones. En Juan 10:34, miremos lo que dice, Juan 10:34. Mira lo que dice su palabra en Juan 10:34. Gloria al Señor. 10:34. Dios es lindo. Y Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Se fija cómo ahí dice aún más breve el término ley, parece incluir a otras direcciones. Entonces, en Juan 12:34 se ve algo, cómo se refiere también a la ley. La ley y los profetas, 12:34. Aquí lo dice en Juan 12:34. Ahí un poquito más adelantito. 12:34. Le respondió la gente, nosotros hemos oído la ley. El Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Pero se diga como aquí dice, y le respondió gente, nosotros hemos oído la ley, el Cristo, la ley. Entonces, acá habla algo bien importante también en Juan 15:25, observemos algo también como aquí se sigue refiriendo a la ley. La ley, hablando de las escrituras, hablando de la palabra de Dios, pero acá se está refiriendo a la ley. Ley significa algo que tú y yo no cambiamos. Ley significa algo que está dicho, por eso hay gente que dice, es que no siento perdonar, es que no siento hacer esto. No, es que perdonar no es si sientes, perdonar es una orden que tienes que hacerlo. Entonces hay cosas que tienes que saber enseñar para que otros entiendan que la ley no se cambia. Nosotros no cambiamos la ley de Dios para que se acomode a nuestra. Hoy en día en el mundo se está viendo un montón, hay tantas cosas que están siendo cambiadas, que Dios tenga misericordia, pero lo que acá en la tierra la gente clama porque cambien la ley a favor de ellos, una ley que se acomode a ellos para vivir en pecado. Pero usted sabe que lo que Dios estableció, aquí los hombres lo podrán cambiar, pero la ley de Dios jamás cambia. Entonces, vamos a mirar al 15:25. Juan 15:25. Y dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron, para que se cumpla en su ley. ¿Cómo se le llama aquí? La ley también. ¿Se ha fijado que la primera sección hablé sobre las escrituras? La segunda sección se le menciona como la palabra de Dios. Y en esta tercera sección se le menciona como la ley de Dios. Pero observemos el último que dice en 1 Corintios 14:21 de esta sección. 1 Corintios, vamos a mirar lo que dice su palabra. 1 Corintios, gloria al Señor. En 1 Corintios 14:21. Gloria a Cristo. 14:21, Dios es maravilloso. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Wow, qué tremendo. En la ley dice, aquí dice, en la ley está escrito, y en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Se fija que va a haber pueblo al cual se le predica la ley de Dios. Acá dice claramente que la ley se predica y en otras lenguas, pero aún así ni así creerán. Va a haber gente que por más que tú le prediques no te frustre, usted suelte la palabra y usted hizo su trabajo. Usted se lava las manos como Pilato.
Entonces vamos a pasar a la siguiente sección, mis queridos hermanos. Ahora vamos a mirar las divisiones en el Nuevo Testamento. Las divisiones, ya hablamos del Antiguo Testamento, ahora vamos a mirar las divisiones sobre el Nuevo Testamento. Ya dijimos que eran 27 libros. Y entonces dice aquí divisiones en el Nuevo Testamento. Perdón, se me traba la lengua. Dice que son 4 libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que le llaman los evangelios, pero dice que son 4 libros. Esos son libros biográficos. Libros históricos, el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque los Hechos todavía no terminan, los Hechos todavía siguen escribiéndose a través de usted y de mí. Libro de los Hechos históricos. Pedagógicos, 21 libros, que son Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Éfesos, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filimón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda de Juan y Tercera de Juan y Judas, y libros proféticos, Apocalipsis. Como observa, aquí estamos aprendiendo estas cosas. A veces como alternativas son sugeridas las siguientes divisiones para el Nuevo Testamento. Mire algo. Los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan se refieren como los evangelios, que vienen siendo estos 4 libros. Los hechos de los apóstoles, las epístolas de Pablo, incluyendo los hebreos, aunque no se sabe, ¿me entiende? Las epístolas generales y el libro de Apocalipsis. Gloria al Señor. Ahora vamos a mirar los capítulos y versículos. Ojo, quizá muchas veces hay personas que no se sabían ni siquiera cuántos libros tenía la Biblia. En una ocasión mi esposo le hizo un desafío a mis hijos y le dijo: les doy $50 a cada uno de ustedes si me traen de memoria los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. No, ¿de veras nos vas a dar $50? Sí. Y una semana le dimos y nos dijeron completitos los libros. Muchos de nosotros ni siquiera lo sabemos. Que Dios nos ayude ni encontrarlos. Pero ahora vamos a mirar. Dice, originalmente la Biblia no estaba dividida en capítulos al principio y en versículos como nosotros la conocemos hoy en día. Por conveniencia de referencia, estos fueron agregados en fechas comparativamente recientes. Se asumía antes que la división por capítulos fue traducida primeramente por el cardenal Hugo, quien murió en 1263 después de Cristo. Investigaciones posteriores lo atribuyeron a Stephen London, arzobispo de Canterbury, quien murió en 1228. El Nuevo Testamento fue publicado por primera vez con divisiones de versículos por Robert Stephen. Y en 1551, la primera Biblia que fue publicada dividida enteramente en versículos fue la Biblia de Ginebra de 1560. Es de considerar la importancia que el estudiante bíblico tome en cuenta que estas divisiones no estaban en los textos originales y que no fueron inspiradas. La mayoría de las divisiones son de mucha ayuda, pero algunas de ellas han demostrado ser bastante confusas, ya que se han interpuesto en medio del tema que se está tratando. Existe la tendencia en pensar que hay un cambio de tema cada vez que un capítulo termina y otro nuevo empieza. Muchas veces uno debe omitir la división del capítulo 5 completamente. Por ejemplo, 2 ejemplos simples de esto son los siguientes. En Hechos 22, el mensaje de Pablo está separado de los eventos que los causaron, los cuales están registrados en el capítulo anterior de Juan 5:53. Y vamos a mirar lo que dice aquí en Juan 5:53. Vamos a ir a mirar aquí
¿Qué dice conforme a lo que estábamos leyendo Juan 5, 53? Juan 7, perdón. Juan 7, 53. Juan 7, 53. Y dice: cada uno se fue a su casa. Dice: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve a Galilea. Nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Entonces, en Juan 8:1 dice algo muy importante. Juan 8:1 dice: y Jesús se fue al monte de los olivos. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Entonces, leídos conjuntamente sin un corte de capítulo, presentan un significativo contraste. Cada uno se fue a su casa, como ve aquí. Y Jesús se fue al monte de los olivos. De acuerdo con los datos dados por William Evans, la Biblia contiene 1189 capítulos y 31.173 versículos. De estos, 929 capítulos y 23.214 versículos ocurren en el Antiguo Testamento y 260 capítulos y 7.959 versículos en el Nuevo Testamento. Como ven, es tremendo cómo su palabra nos habla. Ahora vamos a mirar algo más importante. Vamos a pasar al siguiente punto. Los escritores de las Escrituras. Vamos a mirar aquí quiénes fueron los escritores de las Escrituras. Y claro, inspirados por el Espíritu Santo, inspirados por el Señor. La Biblia, porque mucha gente dice, no, pero que fueron hombres. Sí, pero fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y la Biblia es un libro, pero también es una compilación de muchos libros escritos por no menos de 40 diferentes autores a través de un periodo de no menos de 1500 años. Muchos de los autores nunca se conocieron. Sin embargo, la unidad y la continuidad de los libros es tan aparente que es fácil pensar que la Biblia tuvo un solo autor, que fue el Dios mismo. Así que de los 66 diferentes libros en la Biblia, los autores de 55 son fácilmente identificados por tradición e historia. Los 11 libros de los cuales los autores son desconocidos son Jueces. Mire, no se conoce quién los escribió. Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, y Primera y Segunda de Crónicas, Esther, Job y Hebreos. No se conoce. Mucha gente ha dicho que los Hebreos, que posiblemente suena mucho como que haya sido Pablo, pero no tiene autor ahí. Algunos libros tales como Génesis, Jueces, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas cubren periodos tan largos de la historia que es posible de que sean coleccionados de antiguos archivos que han sido reunidos y edificados hacia el final del periodo escrito en el libro por algún individuo elegido por Dios. Por ejemplo, Moisés podría ser el compilador de Génesis. Si esto es cierto, entonces el número real de los escritos que contribuyen en la Biblia puede ser considerablemente más de 40. Los Salmos y Proverbios tienen varios autores y usted puede mirar ahí que unos lo escribió el rey David, pero otros tiene otros que lo presentan ahí. Las sobreescrituras que aparecen encabezando muchos de los salmos sugieren por lo menos 7 diferentes autores. Adición, Salomón como el autor de Proverbios se menciona en Agur, en Proverbios 31, y al rey Lemuel en Proverbios 31:1. O sea que se le presenta como diferentes autores. Realmente es diferentes en cada uno de ellos. Todos los autores, exceptuando posiblemente a Lucas, fueron judíos
escribieron el contexto de la religión judía. Sin embargo, las palabras que en ellos escribieron le han causado más atracción e interés a personas de todas las naciones que todas las otras palabras escritas. Pero observe algo. Es sumamente interesante notar la variedad de antecedentes ocupacionales, o sea, en qué trabajaban, en qué se ocupaban ellos, representados por los autores conocidos. O sea, vamos a mirar en qué trabajaban ellos cuando Dios los llamó. 2 de los escritores eran reyes. David y Salomón eran reyes. Pero vamos a mirar otro escritor, dice, 2 eran sacerdotes. ¿Sabe quiénes eran esos sacerdotes? Jeremías y Ezequiel. Lucas era un médico, o sea, por profesión era un doctor. 2 eran pescadores, o sea, su trabajo era ir a sacar pescados, Pedro y Juan. 2 eran pastores, ellos cuidaban ovejas, Moisés y Amós. Pablo era un fariseo y también era un teólogo. Tenía mucho conocimiento de la ley, era instruido en la ley, que él era perseguidor, era celoso de la ley. Daniel era un político y Mateo era un recaudador de impuestos. Él trabajaba, como hoy decimos, en el IRS o en el gobierno, cobrando impuestos. Josué era un soldado, un guerrero. Esdras era un escriba. Nehemías era un mayordomo, y los antecedentes y las ocupaciones de otros son de su mayoría desconocidos. Como usted puede mirar, hoy hemos mirado algo tremendamente bien, tremendamente grande, en el cual yo quiero que miremos aquí unos versículos que no leímos. Vamos a mirar en Proverbios 31 para mirar cómo aquí habla de Agur. Proverbios 31, vamos a ir a Proverbios 31. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Proverbios 31. ¿Cuántos están gozando en esta enseñanza? Gloria al Señor. Bueno, yo sé que no es lo mismo que estar ahí predicando y que así te dice el Señor y todo eso. Ahora le toca a usted aprender, porque usted, mire, escuche esto, usted que se está preparando, yo sé que aquí hay hombres y mujeres estudiados intelectualmente, tienen mucho conocimiento, mucho conocimiento, y mis respetos para ustedes, son hombres sabios, llenos de conocimiento, hombres y mujeres que tienen negocios, que yo me siento chiquita al lado de ustedes, yo me siento bien chiquita y yo no soy nadie para enseñarte a ti, lo digo con mucha humildad. Pero te quiero decir con todo el amor de mi corazón, olvídate de todo lo que tú sabes y ponte como un niño a querer aprender y pídele al Espíritu Santo que te dé revelación. Pero es bien hermoso conocer esta bendita palabra, porque el conocimiento que nos preparó intelectualmente no nos ayuda para esto. Yo todavía cada día sigo conociendo eso. Vamos a Proverbios 30. Amén, hermana María, así es. Y quiero decirle una cosa, mi hermano, porque yo temblaba. Cuando el apóstol me dijo, el Espíritu Santo me dijo que tú ibas a ser la primera, yo temblé, lloré desde ayer. Le digo, Señor, papito lindo, si tú le pusiste a él que yo fuera la primera que diera esta enseñanza, lo digo con mucha humildad, aquí yo voy a estar enseñando a doctores, a maestros, voy a estar enseñando a abogados, a hombres de negocios, a hombres que tienen mucho conocimiento, a hombres y mujeres con mucha educación, bien finos y que tienen mucho. Que dame sabiduría para yo llegarles, dame sabiduría para yo poder dar esta bendita palabra tuya, esta enseñanza. Créame que lo digo con mucha humildad, pero creo con todo mi corazón que cuando dejamos que Papá Dios sea el que nos siga enseñando, usted va a tener conocimiento. Me encanta, yo digo que me encanta Pablo, porque él dijo, todo lo que sabía lo olvidé. Vamos a mirar ahí lo que dice Proverbios 31. Proverbios 31 dice palabra de Agur. Observe cómo dice ahí. ¿Quién fue el autor aquí? Palabra de Agur. ¿Quién fue Agur? Yo no sé. Hijo de Jaque. La profecía que dijo el varón a Eitiel, a Uiel. Cuando no encuentre nombres para los niños, váyase a la Biblia, que hay un montón de nombres. Gloria al Señor. Agur. Pues yo no escucho casi a nadie que le ponga Agur. Entonces miremos lo que dice también. Dice que al rey Lemuel en 31:1. Dice, palabra del rey Lemuel, la profecía
con que le enseñó su madre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mi hermano, hoy en día aprendimos sobre las escrituras. ¿Cuál fue la primera parte? Hablamos sobre las escrituras, sobre los nombres que se le da a este autor, a este libro, sobre las escrituras, sobre la palabra de Dios, la palabra. La segunda parte que nos enfocamos versículo por versículo fue la primera sobre las escrituras, ¿cómo le llamaban las escrituras? La segunda, la palabra de Dios. Y la tercera, la ley de Dios, la ley de los profetas, la ley de Dios. Qué lindo es poder saber. Créame, mi hermano, que nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que olvidarnos de todo el conocimiento teológico. Bendigo la vida de cada uno de ustedes que Dios les permitió prepararse académicamente. Bendigo la vida de cada uno de ustedes que Dios les dio sabiduría e inteligencia. Pero creo con todo mi corazón, igual que mi hermano, el apóstol Pablo, él dijo, me olvidé de todo mi conocimiento, me olvidé de todo lo que sabía para solamente aprender una sola cosa. Pero él decía en sus escritos, él decía en la bendita palabra de Dios, porque yo me presenté a predicarles a ustedes no con palabrería de hombre, no con conocimiento de hombre, para que la fe de ustedes no fuera basada en lo que yo venía a predicarles, sino en la bendita palabra de Dios. Es que nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que predicar las escrituras, predicar la bendita palabra de Dios, predicar la ley de Dios, nunca pedir perdón por ello. Somos solamente los mejores reporteros, representantes del reino de los cielos, pero si no conocemos la escritura, si no conocemos la palabra de Dios, si no conocemos la ley de Dios, entonces no conocemos el autor de ella. Así que, mis hermanos, me dio mucho gusto poder estar aquí. Hoy más que nunca creo que estamos a punto de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos a punto de que el Señor venga. Y hoy más que nunca el Espíritu Santo urge y le puso a nuestro amado apóstol de que trajera esta enseñanza, porque sé que hay hombres que tienen mucho conocimiento intelectual y son profesionales, pero que tiemblan a la palabra de Dios y que quieren tener conocimiento de Dios también. Porque muchos no pudieron ir a estudiar, porque muchos, por una razón u otra, el Señor los llamó, pero que ahora se presenta esto fue del Señor. Dios quiere que haya un pueblo preparado para que haya un grupo élite que no predique teologías humanas, que no predique pensamientos humanos, que en estos tiempos hay cantidad de anticristos. Hoy en día urge que los hijos e hijas de Dios alrededor del mundo, los reporteros del reino de los cielos, prediquen las sagradas escrituras. Estudien su palabra. Mira, yo aquí tengo mi libro, este libro donde yo estudié teología, este libro tiene cantidad. Y vamos a ir parte por parte. Yo sé que aquí nuestro hermano Pastor Oscar, que es el que nos está ayudando muchísimo a hacer un montón de cosas, a nuestro amado apóstol José Antonio, le agradezco su confianza en mí por haberle puesto en el corazón de que yo fuera la primera que diera esta clase. Para mí fue un privilegio, pero le vuelvo a decir, me siento chiquita a su lado. Gracias por su atención, gracias por estar aquí con nosotros. No se vaya a perder la siguiente capítulo, la siguiente semana, el próximo sábado viene. Cada vez que vamos profundizando, cada vez que vamos a ir adentrándonos, vamos a ir hablando más. Pero acá lo que hoy quiero cerrar con esto, o quiero que mi amado apóstol cierre, es que es necesario conocer las escrituras, llenarte de ellas, conocer la palabra de Dios, conocer la ley de Dios, porque en ella habla del autor que en ella está, para que hablemos con toda libertad. Que el Señor nos ayude y seamos enseñables a la voz del Espíritu Santo, porque Él quiere enseñarnos algo. Yo también me conectaré cuando haya otros maestros, porque yo quiero seguir aprendiendo. Y no importa que tenga mi doctorado en la palabra, en la escuela bíblica. Ahora que estoy estudiando, yo sigo aprendiendo. Que Dios me los bendiga. Por hoy he terminado la clase. Creo que estuvo dentro de lo que era lo correcto. Y voy a dejar a nuestro amado apóstol que él dé un cierre o diga algo. Amén y amén por esta maravillosa clase. Quiero decir que es el primer tema de teología y siempre empiezan suaves, luego nos iremos metiendo más dentro, y cuando empecemos a profundizar, usted no va a querer desconectarse.
Ahora, No. ella habló del Antiguo Testamento. Ahora mire cómo presenta el Antiguo Testamento a Jesús. En Génesis lo presenta como la simiente de la mujer. En Éxodos lo presenta como el Cordero Pascual. En Levítico lo presenta como nuestro sumo sacerdote. En Números lo presenta como la columna de nube, o sea, como la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. En Números lo presenta como el profeta mayor que Moisés. En Josué lo presenta como el capitán de nuestra salvación. En Jueces, él es nuestro juez y dador de la ley. En Ruth, él es nuestro pariente redentor. En Primera y Segunda de Samuel, él es nuestro profeta fiel. En Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, él es nuestro rey que gobierna. En Edras, él es nuestro escriba fiel. En Nehemías, él es el constructor de los muros derribados. En Esther, él es nuestro Mardoqueo. En Jod, es nuestro redentor que vive. En Salmos, él es Jehová, nuestro pastor. En Proverbios, en nuestra sabiduría. En Eclesiastés, es nuestra sabiduría, también lo presenta como nuestra sabiduría. En Cantar de los Cantares, como nuestro amado, nuestro esposo. Amén. En Isaías, él es el príncipe de paz. En Jeremías, nuestro profeta que gime. En Lamentaciones, nuestro profeta que llora. En Ezequiel, él es la maravillosa figura de los cuatro seres vivientes. Amén. Dice que él es la figura, gloria a Dios, no que sean. En Daniel dice que él es el cuarto, el hombre del horno, aleluya, el cuarto. En Oseas, él es el esposo eterno. En Joel, el que bautiza con el Espíritu Santo. En Amos, él es el que lleva nuestras cargas. En Abdías, él es nuestro Salvador. En Jonás, él es nuestro misionero. Y en Miqueas, él es el rey, que será el Señor en Israel, será nuestra paz. En Nahum, el mensajero de hermosos pies. En Nahum, o sea, en Habacuc, él es el evangelista que clama por arrepentimiento. En Sofonías, él es el Señor poderoso que salva. En Ageo, el restaurador de la herencia perdida. En Zacarías, él es nuestro futuro rey de Sion. En Malaquías, él es el sol de justicia. Ahora, ¿cómo presenta el Nuevo Testamento a Jesús? Mateo, él es el Mesías. Marco, él es el obrador de milagros. Lucas, el Hijo del Hombre. Juan, el Hijo de Dios. Hechos, él es el Espíritu Santo. Amén. En Romanos, él es el justificador. Primera y Segunda de Corintios, él es el santificador. Gálatas, él es el redentor de la maldición de la ley. En Efesios, él es el esposo de la iglesia. En Filipenses, él es el gozo de nuestro corazón. En Colosenses, él es en quien habita corporalmente la plenitud de la deidad. En Primera y Segunda Tesalonicenses, es nuestro inminente rey venidero. En Primera y Segunda de Timoteo, el mediador entre Dios y los hombres. En Tito, el pastor fiel. En Filemón, el amigo de los oprimidos. En Hebreos, él es nuestro sumo sacerdote. En Santiago, él es el sanador de los enfermos. En Primera y Segunda de Pedro, el príncipe de los pastores. En Primera y Segunda y Tercera de Juan, él es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. En la epístola de Judas, él es el Señor que viene con sus millares de santos. Y en Apocalipsis, el Rey de Reyes y el Señor de Señores y el León de la tribu de Judá que ha vencido. Aleluya, aleluya, aleluya. Creo que esta clase que nuestra amada profesora nos ha impartido hoy, la tenemos grabada. Después la hermana me la va a mandar y yo la voy a poner en el grupo del WhatsApp ministerial, del ministerio, del seminario, para que aquellos que no han podido asistir puedan retomar el vídeo
y puedan seguir la clase. Aquí no hay desperdicio. Aleluya. Esta clase va a estar emitiéndose por todos los grupos de WhatsApp que tenemos de Fuego Abrasador, para que la gente también la pueda ver en vídeo. Nada más, creo que ha sido poderoso. Ya estamos con impaciencia que llegue el próximo sábado. Amén. Para poder seguir retomando la segunda clase. Creo que esto va a ser poderoso, va a ser algo que ya de antemano está siendo de mucha bendición y que va a seguir siendo de bendición a todos los que se conectan. Amén. También se puede pasar, se ha pasado, Pati, por favor, ¿puedes decirlo tú por dónde se va a pasar también? Por Instagram, creo, por Facebook, pero Pati Guzmán es la que va a contestar. Adelante. Sí, cada día se va a ir poniendo más buenísimo. Tienen que conectarse porque cada día se va a poner más bueno, más bueno. Claro, gracias. Y la repetición de la clase, ¿verdad? Que gracias a Claudia, nuestra gran llamada hermanita que nos hace el honor de grabarlo, vamos a tener la oportunidad de volver a repetirlo. No, o sea, no nada más para los que no pudieron estar, para los que quieran volver a repetirlo y repasar. El ministro Oscar, ¿verdad? Que es el gerente de multimedia, está ya trabajando en nuestra página oficial de Fuego Abrasador y conectado con Instagram, así que ahí vamos a estar reportando todo lo que sucede, todo lo que hagamos, ¿verdad? En esta red hermosa que ha nacido en el corazón del Señor y está a cargo del apóstol José Antonio, Fuego Abrasador del Espíritu Santo. Así que le vamos a hacer llegar la copia del link cuando el ministro Oscar ya la tenga lista.